¿Por qué podemos usar aire para darle forma a ciertos objetos como neumáticos, globos o juegos inflables? ¿Qué propiedades tienen los gases que les permiten ejercer una misma presión en todas las direcciones? En los gases, la fuerza de cohesión que tienen entre sus partículas es muy poca y es mucho mayor la energía que poseen sus moléculas, por las cuales se mueven libremente y se pueden estar desplazando hacia cualquier lado. A diferencia de los sólidos, la fuerza de cohesión es mucho más fuerte y no les permite separarse entre ellas. Mientras que en los líquidos, la fuerza de cohesión entre sus partículas va a ser igual a la de su desplazamiento. Entonces se van a mover todas juntas. Entonces, vamos a entender en este video qué es la presión en los gases. ¿Ok? Tiene que ver con lo que les acabo de explicar de cómo se mueven las partículas dentro de una sustancia. Vamos a ver los gases porque, de cierta forma, los gases fueron utilizados de manera histórica porque eran más fáciles de manipular y de poder medir sus características. Entonces, primero hay que definir lo que es la presión para poder hablar de la presión de los gases. La presión es una relación matemática entre la fuerza que se ejerce y la superficie sobre la cual esta fuerza se está ejerciendo. Por ejemplo, cuando estamos con zapatos, si tenemos un zapato plano, todo nuestro peso se va a repartir en todo ese zapato. En cambio, si estamos con tacones, esa fuerza de nuestro peso se va a estar repartiendo solamente en un punto bajo el talón y una pequeña superficie en la punta de los dedos del pie, dependiendo cómo sea el zapato. Entonces la superficie, vamos a imaginar que tenemos dos personas que tienen la misma masa, se encuentran en el mismo planeta, pero uno está usando zapatos de tacón en la que la superficie de contacto con el suelo es muy poquita, mientras que otra persona tiene una superficie de contacto muy grande, como se ve ahí en la foto. Aquella persona que está con una superficie muy pequeñita, podemos decir que está ejerciendo mayor presión que la persona que está ejerciendo su presión distribuida, ¿cierto?, a través de toda la suela del zapato. Entonces, eso es básicamente la presión. La superficie puede cambiar, no necesariamente es el suelo, y la fuerza no necesariamente la tiene que estar aplicando un sólido, en este caso el zapato. Puede ser un líquido, puede ser, por ejemplo, el agua del mar, que ejerce presión sobre los peces. Y en este caso lo que vamos a ver es el aire que nos rodea, que ejerce fuerza sobre nosotros, que fue lo que hablamos en el video anterior. Entonces, recordando un poco eso, de lo que vimos antes, la unidad en la que se mide la presión oficialmente por el Sistema Internacional de Medidas es el Pascal, ¿ya? Porque fue un caballero que se llamaba Blaise Pascal el que determinó la forma en que se podía medir, matemáticamente hablando, la presión. Entonces, actualmente tenemos varias formas de medir la presión, no solamente el Pascal. El Pascal es básicamente esta relación entre los newtons de fuerza divididos en área. Pero como en la actualidad usamos distintas formas para medir, por ejemplo, los fluidos dentro de una tubería, la atmósfera que nos aplasta a nosotros, vamos a hablar de otros tipos de unidades de medida, los cuales no voy a entrar en mucha profundidad, solamente los voy a mencionar ahora. Antes había mencionado un par porque correspondían a lo que son la atmósfera. Es una sigla en inglés que significa libras por pulgadas cuadradas. ¿Ya? Las pulgadas cuadradas corresponden a una superficie y las libras es otra forma de medir una fuerza. También tenemos entonces las atmósferas, que ya las había mencionado anteriormente, que corresponden a la presión del aire. Una atmósfera corresponde básicamente a la presión que ejerce el aire a nivel del mar. Luego también tenemos los kilogramos por centímetros cuadrados. Estos son kilogramos de fuerza.
Hay una diferencia entre kilogramos normales de masa y los kilogramos de fuerza, pero también podemos utilizar estos kilogramos de fuerza para hablar de presión. Esta es la otra unidad que había mencionado anteriormente, los milímetros de mercurio, que un caballero que se llamaba Evangelista Torricelli él hizo un aparato con unos tubos de mercurio y él subió un cerro y se fijó en cuánto se movían ese nivel de mercurio. Vio que si subía o bajaba el cerro, estos niveles subían o bajaban. Y bueno, ya vamos a entender cómo funciona un poquito esto de la presión. Y por eso quedó con el nombre de milímetros de mercurio, porque era básicamente una medida de cuánto aumentaba el volumen de mercurio en ese tubito. También hizo otra máquina parecida que era milímetros de agua, que también existen los milímetros de agua para medir la presión. Después están los bares y finalmente los pascales. Y hay más, lamentablemente, pero estos son como los oficiales en distintas cosas de la vida. Ya sean tuberías, neumáticos, por ejemplo para los buzos que están bajo el agua y tienen que estar mirando cuánto aire les queda. Eso también está medido en presión y por lo general está en PSI, o a veces está en pascales, o a veces está en milímetros de mercurio, y va a depender la máquina que estén utilizando. Cuando se quiere medir, por ejemplo, la presión interna del motor de un auto, también va a estar medida en alguna de estas, ¿ya? Y va a depender mucho del fabricante cuál es la que elige, pero no hay una oficial. La oficial es el Pascal, pero el Pascal muy poca gente lo utilizan más los científicos cuando hacen experimentos. Otra cosa que tenemos que entender para poder continuar con esto es entender lo que es un sistema, porque voy a hablar harto de sistemas. Y bueno, tenemos principalmente 4 tipos de sistemas, pero el cuarto un poquito más enredado, así que lo resumí solamente en 3. Vamos a hablar de un entorno, ya lo que rodea al sistema. Y vamos a hablar de que existen sistemas abiertos, cerrados o aislados. Un sistema abierto es aquel en el cual puede entrar y salir la materia y en el cual puede entrar y salir la energía. Imaginemos materia como puede ser aire, puede ser agua, puede ser un sólido. Energía, imaginemos, puede ser temperatura o luz, ¿ya? O electricidad. Eso es a lo que nos referimos con estos términos. Un sistema abierto seríamos, por ejemplo, nosotros. Nosotros podemos ingresar materia a nuestro sistema cuando comemos y expulsamos materia también. Cuando respiramos también estamos inhalando aire y botando aire también. Entonces eso es materia, es un intercambio de materia. Y también hay cambios de energía. Nosotros podemos tomar luz del sol y si bien no la usamos mucho como para movernos, una planta lo puede hacer y la planta también es un sistema abierto. Y nosotros también botamos energía al movernos o nuestra temperatura corporal también. Un sistema cerrado es aquel que puede entrar y salir energía, ya como calor o luz o electricidad, pero la materia no puede entrar ni salir. Y este es el que más vamos a utilizar en esta clase. Por ejemplo, un globo. Si yo tengo un globo cerrado y lo anudo, no le puedo volver a inflar con más aire. Bueno, en teoría el aire igual puede salir porque los globos no son perfectos, pero imaginemos que sí lo son. Y vamos a poder intercambiar energía. Yo puedo calentar el aire que está dentro de un globo, pero no le puedo incorporar más aire. Y después tenemos los sistemas aislados, en el cual no entra ni sale materia, ni entra ni sale energía. Esto podría parecerse mucho más a un refrigerador o un termo que trabaje en condiciones súper ideales, que en realidad no existen, pero imaginemos un termo, que el termo supuestamente no debería salir la energía de ahí, ni tampoco se nos debería salir el agua de ahí. O sea, eso es lo que supuestamente deberían hacer. Entonces, como les repito, lo que más vamos a hablar ahora son sistemas cerrados. Me refiero a esto, que puede entrar y salir energía, pero no puede entrar ni salir materia. ¿Ya? La cantidad de materia adentro es constante. Entonces tenemos 3 leyes
que van a describir una gran ley que se llama la ley de los gases ideales. Estas leyes van a ser la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Voy a contar un poquito quiénes son estos caballeros. Primero, Robert Boyle fue un científico francés, perdón, fue un científico inglés que vivió justo en la época entre medio de Galileo Galilei e Isaac Newton. Entonces él conoció a los dos y trabajó con ambos. No es tan conocido como ellos dos, pero trabajó con ambos. Luego tenemos a Gay-Lussac, un científico francés que vivió más o menos unos 50 años después de que falleció ya Robert Boyle, y Jacques Charles, que vivió en la misma época de Gay-Lussac. Ellos también trabajaron juntos, ambos franceses. Entonces, la ley de Boyle, lo que descubrió este caballero es que existe una relación inversamente proporcional entre el volumen de un sistema cerrado y la presión que ejerce los gases dentro de este sistema. Entonces vamos a decir que existe una relación matemática inversamente proporcional. Eso quiere decir que si yo aumento el volumen, la presión va a disminuir. Y eso es muy importante. Imaginemos que yo tengo un cilindro con gas. En ese cilindro, vamos a suponer que tiene una presión interna 0, una presión inicial, y va a tener también un volumen inicial. O sea que va a tener... Estamos hablando de una situación inicial que todavía no le hemos cambiado nada. Lo que vamos a hacer es suponer que esto se puede mover y lo voy a aplastar. Y lo aplastamos tanto que vamos a disminuir el volumen a la mitad. Y al disminuir el volumen a la mitad, lo que va a ocurrir, o lo que descubrió este caballero, es que la presión va a aumentar al doble. Entonces tenemos una relación directa, por eso se llama inversamente proporcional, ya que es, si este sube un paso, este baja ese mismo. Es que si este sube un paso, este otro baja el mismo paso. Va a haber una relación siempre que se va a mantener igual. Entonces vamos a decir que el volumen por la presión es igual a una constante. ¿Y por qué se multiplican? Porque si yo quiero saber lo contrario, entonces voy a decir que el volumen dividido en la constante es igual a la presión. O lo contrario. Si yo quiero saber el volumen, puede ser que es la presión dividido en la constante. Luego tenemos la ley de Gay-Lussac, que vamos a decir que es la presión dividido en temperatura, que esto va a ser igual a la misma constante. Eso quiere decir que si yo aumento la presión, va a estar aumentándose la temperatura. O lo contrario, si yo disminuyo la temperatura, va a disminuir la presión. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en un bombín o estas cosas que son para inflar neumáticos. Cuando uno saca la válvula, se va a estar liberando presión. O sea, va a haber presión que estaba a mucha presión. Entonces, en teoría debería tener una alta temperatura. Pero al liberarse, esa presión baja tan rápidamente que la temperatura también baja muy rápidamente. Y a veces se forman gotitas de agua o incluso hasta escarcha en las válvulas para inflar neumáticos y cosas así. Hay unas cositas que la utilizan los ciclistas, que una vez estaba viendo, que son para inflar ruedas en una competencia. Entonces se les pincha la rueda, la cambian, ponen esa cosa así súper rápido y se infla el tiro. Entonces tan rápido esa disminución en la presión que la temperatura también baja demasiado rápido y se forman cristales como de hielo. Y esa lo explicó, lo matematizó este caballero Louis-Joseph Gay-Lussac. Por último tenemos la ley de Charles, que lo que él relaciona es la temperatura y el volumen. Entonces él dice que tenemos un volumen que va a variar también directamente proporcional a los cambios de temperatura. O sea que si yo aumento la temperatura al doble, el volumen también va a aumentar al doble. Pero aquí para poder medir
estos cambios de temperatura es muy importante hacerlo en Kelvin. Recuerden que la temperatura se puede medir o en grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin o grados Rankine. Nadie conoce ese último. Pero creo importante utilizar los grados Kelvin. Porque imagínense, yo digo el doble de 0 grados Celsius. 0 por 2 es 0, no me sirve ese número. En cambio, en Kelvin, los 0 grados Kelvin corresponde a un cero absoluto de energía. O sea, no puedo multiplicar un doble de energía a 0 porque no tengo energía en este caso. Y eso es lo importante cuando hablamos de las leyes de los gases ideales. La ley de los gases ideales también es una fórmula más grande en la que yo tomo estos tres conceptos. Entonces yo puedo decir que la presión, lo voy a escribir aquí arribita, presión por volumen dividido en la temperatura va a ser igual a esa constante. Son las tres fórmulas condensadas en una misma, porque esta constante es la misma. Entonces, todo esto se puede explicar o se va a poder entender gracias a un modelo que se llama el modelo cinético molecular. Entonces, primero quiero definir y dejar bien en claro a qué nos referimos con un modelo. ¿Ya? Un modelo va a ser una forma en que usan la humanidad, los científicos, para representar un fenómeno natural. Entonces, por ejemplo, existe el modelo atómico para representar un fenómeno que se llama átomo, pero que no lo podemos ver y se escapa un poco de nuestra comprensión de la realidad. También entonces existe un modelo que se llama el modelo cinético molecular, que en este caso lo que busca es poder describir el comportamiento de las moléculas en general, pero en particular de los gases. Este va a describir la forma en que los gases se van a ver, lo que dice este modelo es que dice que los gases están compuestos por moléculas o partículas que se van a estar moviendo libremente. Por eso se llama cinético. Cinético es de movimiento y molecular es que son moléculas. O sea que las moléculas del aire se pueden mover libremente y prácticamente no interactúa una con la otra. Más allá de que en la realidad pueden estar chocando todo el tiempo, pero las moléculas del gas están tan separadas unas de otras que funcionan de forma casi independiente. Entonces, ¿cuál es la gracia de este modelo o el gran aporte que se logró con estos científicos? Es que podemos entender cómo se va a comportar una sola molécula entendiendo el fenómeno completo, o sea, entendiendo cómo funciona la presión en general. Pero también podemos entender cómo funciona la presión en general entendiendo cómo se forma o cómo se comporta una sola molécula. Esa es la gran gracia de un modelo, es que nos permite explicar un fenómeno muy grande con sus partes más pequeñas, o podemos describir una parte muy pequeña identificando un fenómeno muy grande. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, coméntenlo o le escriben, ya saben por dónde. Así que nos vemos en el próximo video.